inmediatamente a un amigo ya, a un colega. ¿Te puedo llamar colega, Francisco? Por supuesto, Raquel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué alegría, el psicólogo y denominado como él se llama en las redes sociales, que lo estaba buscando y encontré tanto material de él en YouTube, en Instagram, en Facebook, así que lo pueden encontrar como el neuroorganizador. Y hoy viene Francisco Sandoval a hablarnos de la nutrición óptima para el desarrollo y para el cerebro. Vamos a ver de qué se trata eso. Gracias, Raquel. Pues para mí siempre un gusto muy grande estar compartiendo con ustedes y agradeciendo la oportunidad de poder llegar a tanta gente linda a través de esta iniciativa. Pues Raquel, el tema es ¿verdad? Sobre la nutrición cerebral y sobre todo en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es esa etapa en donde el cerebro se está desarrollando, que comienza desde el momento de la concepción, o sea, cuando mamá y papá ni siquiera saben que van a tener un bebé, pero que ya comienza esa células a empezar a crecer, ¿sí? Y que va a terminar o va a concluirse ese proceso de neurodesarrollo alrededor de 20 a 25 años después. O sea, es un periodo de la vida bastante extenso en donde el cerebro se está desarrollando y donde la nutrición es un factor súper importante para que ese desarrollo permita que la persona pueda tener las capacidades, sus funciones cerebrales logradas con éxito, gracias a la buena alimentación que pueda ir teniendo, a la adecuada alimentación que pueda tener durante todo este proceso de la vida, ¿verdad? Entonces, esto es el neurodesarrollo y luego, pues, cómo todo esto también va a influir en el aprendizaje, ¿verdad? Y en la salud psicológica, neuropsiquiátrica de las personas. So, usted me está diciendo que lo que ingerimos en la alimentación influye en la nutrición para el desarrollo del cerebro. Así es, Raquel. Los déficits y también los excesos que pueden haber en las cosas que nosotros consumimos, de cómo nutrimos nuestro cuerpo, ¿sí? Van a tener una incidencia muy grande en cómo el cerebro esté trabajando, ¿sí? Y entonces poder aprender sobre esto y cuidar nuestra alimentación desde el momento de la concepción es bien importante. O sea, en nutrición se habla de la nutrición de los 1000 días, que comienza desde el momento en que mamá quedó embarazada hasta los 2 años de edad después de nacido de su bebé, ¿sí? Esos 1000 días van a ser cruciales, porque de eso va a depender muchas de las facilidades, la funcionalidad que pueda tener ese cerebro para poder trabajar. Y créame, Raquel, que lamentablemente a veces por el desconocimiento o a veces por situaciones de vida y de salud o de economía incluso. Economía incluso, es muy buen punto porque quizás muchos pueden tener la opción de obtener alimentos nutritivos porque también eso influye más gastos, lamentablemente para tú querer elegir comer bien, eso significa que debe tener más dinero, mientras que una persona que quizás en estos momentos, por hablar en la República Dominicana, solamente puede darle plátano con salami, no sé si conoce el famoso salami que se fríe y los plátanos, estos róbulos verdes, pues eso es lo único que le puede dar. Muchos optan por la harina de diferente tipo, ya sea en arepa, ya sea disuelta en leche. Entonces, la economía sí realmente juega un papel fundamental y no mencionar ahora en esto de la pandemia. Sí, y como mencionaba en un programa anterior, en países como el nuestro, yo estoy en Guatemala, en donde hay ahorita el dato que se está manejando es de un 60% de niños con desnutrición crónica, Raquel. Esto es realmente una situación alarmante que tiene que ver mucho con la pobreza, ¿no? Y el mayor daño está en la desnutrición de la madre gestante, porque está formándose los órganos del niño dentro del vientre de ella. Y si estos órganos no tienen los nutrientes necesarios para desarrollarse bien,
pues el niño va a nacer con déficits que pueden ser para toda la vida. Y sobre todo si es déficit de nutrientes hacia su cerebro, porque puede haber situaciones luego más adelante de discapacidad derivado de las situaciones de mala nutrición o de desnutrición que puede haber tenido el feto durante su proceso de formación. Porque digamos que si tiene desnutrición y la desnutrición está afectando músculos u otros órganos, pues la naturaleza es tan bondadosa que pues eso se recupera. Pero a nivel neurológico, las neuronas en un gran porcentaje son las mismas que tenemos desde el momento en que se crearon dentro del vientre de nuestra madre hasta el momento en que nos muramos. Entonces, si esas neuronas no fueron alimentadas adecuadamente en su proceso de formación, van a haber déficit que después, aunque la persona pueda tener ya una buena nutrición y que haya suplemento, que se suplan esos déficits, de todas maneras ya el daño quedó. Y eso puede ser irreversible en cuestiones de, por ejemplo, desde déficit de atención, trastornos de hiperactividad, trastornos del espectro autista, situaciones de discapacidad intelectual, ya problemas de aprendizaje, etcétera, que están derivados de la desnutrición que desde el vientre de la madre pudo haber tenido este feto. ¿Verdad? Incluso entran ahí el trastorno de la expresión, tienen dificultad hasta para expresarse, comunicarse, la comprensión, que este muchacho no entiende, no comprende lo que le explican en la escuela, o quizás hasta hablábamos y nos reíamos del cálculo, señores, porque cuando viene a ver, ahí yo tengo también dentro de lo del cálculo, no soy muy buena para la matemática, pero sí soy muy buena en otras áreas, entonces eso también tenemos que verlo en los niños. ¿Cuáles alimentos entran ahí? Entonces, que usted pueda mencionar alimentos que los padres y de qué edad pueden iniciar alimentar estos niños para que su desarrollo y de qué edad a qué edad el desarrollo del cerebro pues está esto en buena función. Sí, gracias. Pues de alimentos, pues podemos hablar de que la nutrición debe ser una nutrición balanceada. ¿Y desde cuándo? O sea, balanceada me refiero a que hay una pirámide, digamos, de alimentación en donde hay algunos alimentos que son mucho más importantes dentro de la jerarquía de lo que necesitamos para alimentarnos. Y pues el renglón número uno es el renglón de las proteínas, de los aminoácidos, o sea, todas esas sustancias que están construyendo los tejidos, ¿sí? Entonces, una madre necesita estar bien nutrida con suficiente proteína, tanto depende, pues hay mamás o personas que no consumen carne, pero dentro también del mundo animal, pues hay suficientes recursos de nutrición para que puedan hacerse de aminoácidos completos, de los fundamentales para la construcción de los tejidos. Luego, importantísimo todo el mundo de los minerales que aportan todo el funcionamiento de la neurotransmisión, por ejemplo, de la facilidad con que se organiza el cerebro. O sea, los minerales son esenciales y hay algunos minerales muchísimo más importantes que otros, unos que se usan, que son macronutrientes, o sea, que tienen que usarse mucho, y otros que son micronutrientes, pero que son muy importantes. Entre estos macronutrientes, pues el sodio y el potasio son esenciales. Y dentro y estamos hablando de cuándo, pues desde el momento de la concepción, o sea, la madre debe estar bien alimentada, no hay que esperar o pensar de que es ya el niño que ya nació, el recién nacido, el que hay que empezar a alimentar, sino desde el vientre de la madre, desde que la mamá se da cuenta de que está embarazada, debe empezar a preocuparse, porque también pueden haber malformaciones, Raquel, o sea, problemas en donde no se forman bien sus extremidades, por ejemplo, o hay espina bífida o una serie de problemas que son derivados de la alimentación de la madre. Entonces, la alimentación de la madre va a ser importantísima. Luego, ¿A qué edad se forma el cerebro en el vientre? desde la tercera semana de gestación. Ok, ok. Y probablemente mamá ni siquiera sabe todavía que está embarazada porque todavía no le ha llegado el momento de la menstruación, ¿verdad? Y que ahí es donde se da cuenta muchas veces las mamás que no llegó la menstruación y
tienen la posibilidad de que estén embarazadas y que se hacen la prueba. Pues de repente ni siquiera ha llegado ese momento, o sea, 3 semanas, ¿verdad? Desde que hubo la concepción, y ya comienzan a formarse la primera estructura del sistema nervioso que se puede considerar ya un cerebro. Y eso es un dato bien interesante, Raquel, porque podríamos definir que una vez hay un cerebro o un proceso de formación de un centro nervioso dentro de un ser, ese ser ya es independiente. Dice que ya desde la 3.ª semana de gestación ya no es un conjunto de células que pertenece a mamá y papá, ya es un ser independiente, ya es un huésped dentro del vientre de la madre. Usted me puede dar la información, si la tiene a mano, si no, pues disculpa. La importancia del ácido fólico. ¿Qué hace esto para el cerebro? ¿Cuál es la importancia? Sí, y justo a eso vamos. Hay un conjunto de sustancias que son vitaminas. El ácido fólico pertenece al conjunto de la vitamina B, ¿sí? Junto también con la vitamina B12 y todo el resto de las vitaminas. Y las vitaminas son esenciales para la formación de todo el ser. Pero la vitamina B, el complejo B, del cual pertenece el ácido fólico, es importantísimo porque va a participar directamente en la formación de la estructura del tejido nervioso y de la organización y de los patrones de organización para que el plan genético que se tiene pueda ejecutarse con normalidad. Y favorece que haya la formación o sea, que el hierro pueda también ser asimilado y que pueda haber entonces una muy buena, por un lado, neurotransmisión y por otro lado, pues toda la organización de los fluidos del cuerpo y del consumo de oxígeno hacia el organismo, ¿sí? Y el oxígeno, pues, es el alimento número 1 del cerebro, Raquel, ¿sí? Sí. O sea, aparte, o puede haber muy buena nutrición, pero hay 2 alimentos, Raquel, que son esenciales para el funcionamiento del cerebro. Uno es el oxígeno. Es tan dragón de oxígeno un cerebro, ¿sí? Que quédese 3 minutos sin respirar y automáticamente entramos en un proceso ya de disfunción cerebral. Nos desmayamos, entramos en un proceso de coma y podemos morirnos. 7 minutos sin oxígeno y definitivamente rompemos récord mundial, porque ya podemos dejar de respirar por el resto de la eternidad, Y de ¿verdad? ahí vienen entonces secuelas que se pueden convertir en discapacidad. Sí, sí, exactamente. Entonces, cuidar la oxigenación. Y fíjese, yo he observado, Raquel, no sé si usted ha tenido esa experiencia, que los niños con algún tipo de discapacidad, sobre todo autistas o están o con déficit de atención, con hiperactividad, tienden a tener una respiración muy superficial y a respirar muy corto. Entonces, esa falta de oxigenación que está teniendo su cerebro, pues no colabora para que pues, sus cuadros puedan tener una mejoría. Entonces, es importante que como familias, como papás, mamás, enseñemos a nuestros hijos a respirar profundo. ¿Verdad? Hay técnicas de respiración que podemos en algún momento también practicar. Por ejemplo, 4x4, en donde respira en 4, sostiene 4, exhala en 4 y se mantiene sin aire en 4 segundos, por ejemplo. Es una respiración que se vuelve equilibrada y que va a ayudar a que las funciones neurológicas puedan también estar más equilibradas, ¿verdad? Y luego, pues otro elemento fundamental es mire Raquel, yo no sé si me lo mira bien porque... Un vaso, agua. Agua, sí. Ajá. El agua es fundamental para la organización cerebral, para la organización neurológica. Porque, por un lado, el agua tiene hidrógeno y el hidrógeno es parte de la fórmula que necesita el organismo para cargar energía. El organismo necesita carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y cadenas de ADN. Y con esa mezcla forma las partículas de energía que se llama ATP dentro de la célula. Si no hay hidrógeno y oxígeno, H2O, que es el agua, no hay energía. Entonces, hay un estudio, y por eso ganó un premio Nobel, el científico que lo estableció, de la importancia del oxígeno y del agua para la energización del organismo. Y luego, pues también, el agua es importantísimo porque en el cerebro
es un medio acuoso, donde la neurotransmisión, o sea, la transmisión de las corrientes electromagnéticas en el cerebro para que los neurotransmisores puedan ejercer su acción, se da en medios líquidos, en agua. También regula la temperatura del cerebro. Un cerebro sin buena hidratación puede calentarse y llegar a 42 grados en menos de 3 minutos. Un cerebro deshidratado. ¿Se imagina eso? Y 42 grados y más implican ya daño cerebral. Entonces el agua también es fundamental dentro de este proceso. Oxígeno y agua. Luego todos los nutrientes que estamos hablando, ¿verdad? Los macronutrientes, las vitaminas como el ácido fólico, la vitamina B12 es esencial, ¿verdad? La vitamina A. Algunas malformaciones se dan también por déficit de vitamina A y sobre todo sobre problemas a nivel de la organización visual. Entonces la vitamina A es esencial. La vitamina C, pues la vitamina C ayuda a que también, por un lado, fortalecer defensas, pero por otro lado, que el hierro se pueda fijar en la sangre. Y ese hierro es importante para todos los procesos de neurotransmisión y para la oxigenación, ¿sí? Sí. Entonces hay una serie de nutrientes, de macronutrientes y micronutrientes como el magnesio, que es esencial para que el sodio-potasio, que son dos bombas que permiten que haya el movimiento muscular y la organización del equilibrio y todo eso es gracias al sodio y al potasio, ¿sí? Pero el magnesio va a regular esto, entonces tiene que haber magnesio en la dieta, ¿sí? Otra sustancia importantísima es el yodo, porque el yodo va a tener sobre todo influencia sobre la organización de la tiroides, y la tiroides está conectada a todo el proceso de regulación hormonal del cuerpo y tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia de los niños y de las niñas, ¿sí? Una persona con bajo de yodo tiene hipotiroidismo y eso va a afectar su desarrollo mental y de la inteligencia. Entonces, hay una serie de situaciones de alimentación que tenemos que prever, ¿verdad? Macronutrientes, micronutrientes y luego las grasas también, Raquel, ¿sí? Es importante. Hace algunas décadas atrás se le tenía como mucho miedo a la grasa y no debe ser así, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es... En la grasa se puede incluir el fish oil, el aceite de bacalao y también la omega. La omega es muy importante para el cerebro también. Sí. Y sobre todo eso, Raquel. Yo como que tenía que estudiar, era medicina, no psicología. sobre todo los aceites. No, pero es que está muy ligado. Sí, está muy ligado. Sí, es que, sobre todo si uno está en el área de como neurodesarrollo, ¿no? O sea, la parte que es de la psicología que se están encargando del desarrollo neurológico, ¿verdad? Porque sí estamos muy ligados. En lo personal, doctor, le voy a decir este secreto a todos ustedes. Yo he estado, desde que mi hijo es pequeño, le he estado dando omega para el desarrollo de su cerebro, porque como su cerebro fue atrofiado en el nacimiento, él no nació con esa condición. Luego contaré mi historia. Pero he entendido que la omega y el fish oil también le he estado dando desde temprana edad, le ha ayudado al desarrollo que él ha tenido en estos momentos. Entonces, también es bueno buscar recursos naturales y consultarlo siempre. Señores, consúltelo con su doctor. Sí, y es que el omega 3, hay 3 omegas, omega 3, 6 y 9. El 9 lo produce el propio cuerpo, ¿sí? Ahora el 3 y el 6 tenemos que suplementarlo. El 6 es necesario en pequeñas cantidades en la organización del cuerpo y del cerebro. El omega 3 es esencial, porque hay una capa que recubre las neuronas. O sea, la neurona tiene es como si fuera un alambre, ¿verdad? Que se llama axón, por donde está pasando toda la energía electromagnética para poder lograr que haya neurotransmisión. Pues ese axón, esa alambre de la neurona, tiene un recubrimiento de unas células, ¿sí? Que son los oligodendrocitos, que son células auxiliares de la neurona, que están cubriéndola como que si fuera el alambre un alambre eléctrico, ¿no? Tenemos un alambre como este, digamos, ¿verdad? Este es el alambre de un USB. Entonces, adentro están los alambres y está recubierto de un plástico. Pues ese plástico, ¿sí? Es una serie de células que están formadas de omega 3 prácticamente. O sea, se llama la capa de mielina, y esa capa de mielina está formada de omega 3. Entonces, la falta de
de esa grasita que forma la mielina, va a generar que pueda haber trastornos de neurotransmisión y algunas enfermedades que pueden haber también por falta de omega 3, ¿verdad? Y el Que suplemento, podamos entonces... también, como mencionaba al inicio, tener una funcionalidad clara, precisa, así que debemos de educarnos en cuanto a este tema, que es nutrir siempre nuestro cerebro para tener una mejor función en todo momento. No crean que porque solamente el cerebro se desarrolla de una edad a una edad, ya por eso debemos de cuidarnos. Yo en lo personal también me bebo mi omega, también me nutro de alimentos esenciales para mantenerme activa y para que las cosas pues no se me olviden ahora con tantas cosas que tengo en la cabeza. Entonces, no importa la edad, tenemos que, y no importa la edad que tienen nuestros hijos, debemos estar constantemente dándole una nutrición para que ese cerebro siga pues desarrollándose. Luis, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Tú sabes que conversar, tenemos que hacer un one-on-one, un tú y yo solo, compartir y absorber precisamente de ese cerebro tan nutrido que tienes tú, yo absorberlo como estudiante de psicología. Así que te invito a que me dé ese tiempo porque será de un buen compartir. ¿Y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Gracias, Raquel. Pues en Facebook como El Neuroorganizador, ¿sí? ¿Verdad? Todo junto, El Neuroorganizador. Luego en YouTube también, pero ahí es con dos O's, El Neuroorganizador, ¿verdad? Junto, pero con dos O's. Que son las dos plataformas. En Instagram, pues estoy como @apoyos. No estoy como el organización, sino como @apoyos. Porque Apoyos Educativos es la institución de trabajo, entonces ese es @apoyos. Y pues mi correo que es info@elneuroorganizador.com. Y pues ahí estoy a la orden, porque podemos en algún momento hacer grupos de estudio y hacer talleres. Incluso webinar, Sí, hacer entrenamiento webinars, para padres, sería interesante eso. ¿verdad? Para poder apoyar a los papás que podemos hablar sobre neurodesarrollo, sobre nutrición, sobre estrategias para con sus niños que tengan alguna necesidad educativa especial, ¿verdad? Porque esa es mi experiencia de más de casi 30 años, ¿verdad? Trabajar Casi nada. con la Yo antes de discapacidad. yo nacer. Sí. Entonces, La pues con experiencia mucho habla. gusto, ¿verdad? Claro que sí, la experiencia habla y realmente, como mencionaba, y yo para reabundar, si no tenemos nuestro cerebro organizado, pues así mismo nuestra vida se convertirá en una desorganización, por eso él se llama el neuroorganizador. Muchísimas gracias, Luis, Francisco, de verdad que sí. Gracias, tú sabes que este programa es tuyo. Muchas gracias, Raquel, te agradezco mucho. En realidad, pues de esto queda mucho que hablar, porque podríamos hablar de un montón de sustancias alimenticias más que son necesarias. Claro, vamos a darle un segundo tema, vamos a ir una segunda parte a este tema que realmente es muy importante para los padres, sobre todo, cómo empezar a nutrir y alimentar a sus hijos. Pensar de que son 25 años de necesidad de alimentación para que el cerebro se forme y de que cada etapa va a tener una alimentación importante que se necesita y para estudiar, ¿verdad? Todo lo que puede haber ahí en cuanto a la nutrición que se debe dar y qué se debe dar y qué no se debe dar y en qué momento dársela mientras los niños están estudiando. Pues Hay yo te una invito, cantidad que poder ver sobre eso y pues con mucho gusto. Y si no, pues hacemos un webinar con los papás. También, sí, Raquel, pero te ¿verdad? invito a que hagamos una segunda parte entonces de este programa. Excelente, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Raquel, y a toda la audiencia. Que la vida les florezca. Y pues aquí quedamos con mucho gusto para una siguiente oportunidad. Amén. Ahí estuvo la Bendiciones para participación. todos. Gracias a usted. Fue un honor tenerlo como siempre todos los sábados aquí en este programa. Ahí estuvo el psicólogo Luis Francisco Sandoval. Y ahora nos movemos para Argentina.